no te ves, ¿qué haces a través de la pared? Oye, tenía que haberlo empezado con 2 minutos de antelación porque al final, entre pitos y flotas... Oye, qué hostias, no se ve. Ahora sí, sí se ve. No me asustes, que cada día la tenemos más. Bueno, pues a ver si empieza a venir la gente. Vamos a compartir hoy aquí, pues estamos así. Y decimos directo. Hola, venidos. Y en Twitter se pone solo. Pues, y en el canal de dicha, pues decimos aquí un everyone. Directo. Sí, enviar ahora sí, sin miedo. Sin miedo a todos ahí, a tope. Uf, se me está tirando la garganta el puto frío. ¿Dónde está el mando del aire? No tengo el mando del aire desaparecido. Oye, ¿dónde coño está el mando del aire? No sé. Ah, está en la pared. Gilipollas. ¡Uah! Ah, claro, ¿cómo coño voy a estar viendo algo si estaba buena, Skin? Estaba mirando donde no era y por eso no veía la actividad de YouTube. Sí. Para aquí. Que se mantenga el calor. ¡Guau! Vamos para allá. A ver, aquí se me escuchará bien. Sí, yo creo que sí. Me voy a poner lo más cómodo posible. En plan aquí todo tirado. Pero sí, se escucha bien. No hay ningún problema. Y ya tenemos ahí a 4 personitas, vale, perfecto. Y más o menos ha tardado eso, 2 minutos o así. Hay que haber empezado 2 minutos antes. Bueno, pues... ¿qué tal, gente? Buenas noches. Ay, esta semana ha sido un poco rara en muchas cosas. Vale, os cuento. Dejad mirar por la botella de agua que me he levantado, pero no traje el agua. A ver. Esto lo voy a necesitar en un rato. ¡Opa! Coger posturita. Uf. Estoy muerto de cansancio, de verdad. O sea, ayer salí de cena con mi antiguo jefe, con el que hacía vídeos de YouTube. Y 2 chicos más y 2 chicas. Bueno, previamente había quedado con una amiga, una antigua compañera de trabajo. Y me compré esta camiseta, mirad, os la voy a enseñar. Creo que la podréis ver. Tengo aquí tirada. Antes de ponerme el pijama, Hoy salí y ahora os contaré también lo que hice hoy. Pero hoy fui con esta, a ver si se ve. Sí se ve. Pedazo de camiseta de Zelda. Me fui a la tienda de Nintendo, a la que está en Shibuya. Habíamos quedado en Shibuya. Y la verdad, no es que tuviera muchas cosas que me entusiasmaran. A ver, no soy muy friki de Nintendo, pero especialmente de Zelda sí que me molaron unas cuantas cosas. Había una corbata también bastante chula. Y al final no me la cogí. No me la cogí porque dije, mira, como ahora mismo no estoy yendo a la oficina y tampoco tengo la necesidad de vestirme de traje, pues no la iba a dar uso. Entonces digo, no me la cojo ahora, ya me la cogeré más adelante si tengo que ir a la office y tengo que andar llevando traje más a menudo, pues me la pillaré. Y así voy con el distintivo friki. Pero nada, por ahora no. Ahora no necesito, así que nada, no me la compré. La verdad que la camiseta, y la camiseta como cualquier cosa en la puta tienda esa, no son baratas.
No es la típica camiseta que te puedes encontrar en Uniqlo. De hecho, la calidad de la tela, esto, es buena. O sea, espero que no... Por un lado sí espero que encoja, ¿vale? Porque es que me queda muy grande. Me probé la L, que es mi talla, y me quedaba muy entallada, o sea, me quedaba muy apretada. Y me quedé en plan, what the fuck, yo no he engordado tanto para que me quede así la ropa. Y me tuve que coger la XL. Mi amiga se reía, la hija de puta. Porque de primeras me dice, igual necesitas una XL. Y yo, desgracia que no estoy tan gordo. Y dice, pues, digo, ¿cómo que tu puta madre? Que toda mi ropa es M y L. Lo que pasa es que en este puto país de mierda, pues las cosas me quedan todas pequeñas. Y normalmente tengo que tirar a L, más que a M. En España siempre ha sido M. Pero bueno, aquí no. Aquí me queda todo entalladísimo y pequeñísimo. Y no, esto todavía más pequeño todavía. Tengo que comprarme la XL. Digo, será perra. Al final lleva razón. Y nada, eso. Y luego nos fuimos de cena. Y fue muy divertido. De hecho, les enseñé el juego de Yo Nunca. Pero se lo enseñé versión japonesa. O sea, cuando les dije en qué consistía y demás. Esto por si alguno de los que estáis viendo esto, pues sabéis algo de Japo. Pues yo les dije, vamos a jugar a un juego que se llama el Tako Tonai. Es decir, cualquier verbo que digas, por ejemplo, Itako Tonai, yo nunca fui. Shitako Tonai, yo nunca hice. Nondako Tonai, nunca bebí. ¿Vale? Entonces les expliqué las reglas y nada. Y venga, dice, venga, empieza tú, vale. Y la primera pregunta que le suelto es en plan, por ejemplo... Goen de Sextako Tonai. Y bebí yo y bebió otra chica, mi compañera, mi amiga, bebió también y nos quedamos en plan, ¿what? ¿Aquí en Japón has tenido sexo en un parque? Nos quedamos con el culo torcidísimos. Porque a ver, en España, dentro de lo que cabe, es más normal. O sea, el tener sexo en la calle, en un parque, en un portal o cualquier cosa, relativamente es más normal. Aquí en Japón no. De hecho es la primera vez que me veo en esa situación. Y nos quedamos todos flipando con ella. Y luego me dicen, ¿pero qué? ¿Tienen que ser todas las preguntas de ese tipo? Y yo, no, pero el juego se hace más interesante cuando empiezas a conocer ese tipo de intimidades. Y bueno, hubo algunos que empezaron con preguntas más light, en plan, yo nunca he besado a alguien de mi mismo sexo. O... ¿Cómo fue lo que preguntó otro? Yo nunca me sentía atraído por una compañera de trabajo. O sea, por un compañero o compañera de trabajo. Yo que sé, cosas así. Fue muy divertido, la verdad. Aprendimos muchísimas cosas, los unos de los otros. Y bueno, a la hora de pagar y demás, hubo una cosa que no me moló mucho. Ahora os leo los comentarios que habéis puesto ahí. Hubo una cosa que no me moló mucho. Las dos chicas cuando se fueron al baño, Dios que me dice, bueno, vamos a pagar 2000 por cabeza, pero las chicas no pagan. Y yo me quedé en plan, ¿por qué? Dice, bueno, es que son kohai. Digo, pero si está en una buena posición, de hecho, gana más que yo. A ver, no, 2000 yenes no me cuesta mucho, pero que me digas que ella es kohai cuando gana más que yo prácticamente, me queda un poco... La otra sí, la otra chiquilla ya iba a irse de viaje a Canadá, iba a decir, a Kankoku. Mierda, ¿cómo se dice Kankoku en español? Joder. Surcorea, Corea del Sur. Eso. Se iba a ir de Ryugaku, de estudiante de intercambio a Corea del Sur, porque estaba estudiando coreano y demás, bueno, sus pajas. Y bueno, en ese caso en ella lo entendía, pero en la otra no. De todas formas, bueno, con todo lo que comimos, con todo lo que bebimos, porque era Tabe no mi Hodai, y con todo eso, solamente 2000 yenes, y dije, toma, no tengo ningún problema, vaya. Si me hubieras dicho que teníamos que pagar 4000 o cualquier cosa así, no, pero tan poquito, 2000 yenes, toma, regalado. Después nos fuimos a otro bar porque no tenía ganas de irse para casa todavía. Eran, ¿qué sería? ¿Las 11 o así? No, un poco más temprano, eran las 10:30 o por ahí, creo. Y nos fuimos a otro bar. Y en ese otro bar
era ya muy típico japonés. O sea, te quitabas el calzado al entrar, entrabas descalzo así encima de la tarima y luego te metías en las mesas con los pies para adentro. Que bueno, en mi caso me quedé con los pies en el banco. Y ahí otra vez a comer yo. Pero si venimos de un restaurante de comer hasta reventar, vas a pedir más comida y más bebida. O sea, ¿por qué coño no nos quedamos allí ya directamente? Por lo visto, pues es rutina el ir cambiando de bar en bar para comer y beber. Y bueno, pudimos probar cosas bastante interesantes. Porque ese restaurante, ya empiezo a tener sed, me cago en la puta. Ese restaurante era de comida de Okinawa, de comida y de sake. Tenían sake de Okinawa, era bastante especial. Y probé por primera vez una cosa que se llama uvas de mar, ¿vale? Era umibudo o kaibudo, no me acuerdo cómo me dijeron el nombre. Pero bueno, eran uvas de mar. Supuestamente eso es un alga. Y estaba bueno, o sea, me decía, va a ser un poco como el natto, a lo mejor no te gusta. Mira que el natto, tengo el vídeo en Instagram de mi cara comiendo natto por primera vez. Es un poema, os recomiendo que os paséis y lo veáis. Pero las uvitas estas, a ver, te dejaban... los que hayáis probado el natto, es que es difícil de explicar esta sensación. ¿A qué lo puedo asemejar? A ver. Te dejan esa pastita, esa sensación pegajosa en la boca que te deja el natto, pues más o menos las uvas al partirlas te dejaban algo así. O sea, ¿cómo fue como lo explicó una de ellas? Es que fue muy guarra, o sea, fue en plan... Es como cuando se te corren en la boca y te queda todo eso ahí. Y yo, la madre que te parió. Digo, vaya puto símil que me haces. Pero no, estaba más tolerable que el natto, la verdad. Era mucho más tolerable que el natto. No puedo compararlo con que se te corran en la boca porque nunca se me han corrido la boca, así que... Bueno. Si alguien lo prueba, pues que lo confirme o que lo desmienta. No puedo decir nada al respecto. Pero no, la verdad estaba bastante bien. O sea, no era la cosa más deliciosa de la vida. La carne del anterior restaurante era mucho más cojonuda. Pero bueno, estaba bien. Y el sake que probamos allí estaba también cojonudísimo. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero es que el primero que le pedí una recomendación a Arios, que me da un puto sake, que según lo bebo digo, tío, esto es agua, ¿qué mierda es esto? Esto no pega, no tiene sabor a nada de alcohol. Y dice, no. Digo, a ver, prueba este. Me da del suyo y digo, bueno, este todavía tiene algo de chicha. Pero no, o sea, relativamente, comparado con el alcohol normal, era bastante suave. ¿Y qué más? Y nada, bueno, prácticamente me quedé hasta el último tren, que de hecho para volver a casa perdí el metro, porque ya no había metro. O sea, vine con la Yamanote y al hacer el cambio ya perdí el metro. Ya no había. Y yo me cago en la puta. Así que tenía 30 minutos de caminata por delante hasta mi casa. Y yo, bueno, pues, shoganai. Y para allá tiré. Pero bueno, una taxista de Uber muy amable me acabó llevando a mi casa. Me vino a buscar en bici y me llevó a mi casa. Así que perfecto. No tuve que darle mucho. Y a ver, ¿qué habéis comentado por aquí de primeras? KGB dice: hola, parece que las empresas de anime de Japón han abierto canales en YouTube para publicar animes y que tienen intención de subir en castellano. Igual, tajo de traducción. Toei Nippon Animation, Tezuka... pues no tenía ni idea de eso. No he leído nada de eso. Lo último que he leído recientemente ha sido que han aumentado el número de suicidios en Japón debido al corona. ¿Y qué fue lo otro que leí también? Que Suga-chan, el nuevo presidente de Japón, estaba preocupado por el tema de las elecciones norteamericanas, por Joe Biden. Y en relación a Joe Biden también, que había un tío que se había hecho viral, que se llamaba Joe, o sea, sin la E, Joe Biden.
¿Y qué más leí recientemente? No me acuerdo. Principalmente creo que esas fueron las últimas noticias que leí. No tenía ni idea de esto. Le echaré un vistazo a ver si os puedo comentar algo la próxima semana. ¿Y qué más? A ver, pues como... No sé por qué he empezado contando esto cuando en el título ya directamente pongo lo del Diwali y lo del almuerzo en la iglesia y demás, pero bueno. He empezado con una anécdota totalmente random de anoche. A ver, ¿qué es el Diwali? ¿Sabéis lo que es el Diwali? Supongo que no, porque ni tiene que ver con Japón, ni tampoco es algo muy famoso, pero igual a lo mejor a alguno le dio por buscar en Google antes de meterse al directo o simplemente estando aquí ahora en el directo, estáis ahí y habéis buscado lo que significa. A ver si alguno responde. Mientras tanto. Ah. Joder, estoy sin voz, desde ayer y hoy, madre mía. No he callado. No me he callado en los 2 putos días. Tanto salir ha sido muy, muy malo. Venga, chicos, despertadme, coño, que estáis ahí todos callados. Han hablado 2 personas nada más. King Gisbert y KGB han hablado ahí un poquito nada más. El resto ahí callados como putas, mirando. Aumentan espectadores, pero nadie habla. Bueno, da igual, os cuento. El Diwali es una fiesta india, ¿vale? Al parecer era algo relacionado con tema de una guerra, no sé qué hostias, y una pausa que hicieron. Algo parecido a lo que pasó en la Navidad en la Segunda Guerra Mundial, me parece que fue, o en la Primera. Donde pararon el fuego cruzado y simplemente esos días, bueno, ese día, de hecho se dieron regalos, se dieron tabaco y cosas así, se hicieron intercambio de cosas. Pues bueno, el Diwali es una fiesta, como os digo, india. ¿Y en qué me afecta a mí? Pues en que en la empresa en la que estoy ahora estamos haciendo un curso, que el curso se hace en la India, que si no llega a ser por el corona, pues yo estaría ahora mismo en la India. Aunque es mejor, me alegro mucho de estar aquí en mi puta casa toda la semana, porque desde el domingo pasado, cuando salí, no salí de casa para nada en toda la semana. Pero bueno, el caso es que mañana, pues, como no tuve festivo el día 3, que el día 3 fue el festivo aquí en Japón, el Día de la Cultura, pues mañana tengo este festivo. Y me va a venir de puta madre, porque con el desfase de fin de semana que llevo, madre mía, de lujo. Me va a venir de lujo. Me va a permitir trabajar en lo de Patreon, en los vídeos que tengo ahí pendientes de Patreon. Mañana lo prepararé ya, lo dejaré subido, espero. Y no me surge ninguna otra complicación, porque esta semana la verdad ha sido bastante mortal. En tema de trabajo ha sido telita. La verdad he estado bastante ocupado. Por eso tampoco tuvisteis vídeo. Por eso no tuvisteis tampoco vídeo el miércoles. Entonces bueno. Me está costando este mes, la verdad. Creía que iba a poder llevarlo mucho mejor, que iba a ser un poquito más tranquilo, pero no, me está costando. Entonces, bueno, no creo tampoco que tengáis vídeo el miércoles, porque quiero dejar primero preparado las cosas para Patreon, para quien está ahí apoyando y demás. Entonces, bueno, si acaso ya para la semana que viene. O sea, para la semana siguiente de la semana que viene. O sea, dentro de 2 semanas. Y... ¿qué más? Oh, sí, lo del almuerzo a la iglesia. Esto fue muy bueno. No sé si recordáis que... No sé si lo comenté la semana pasada, cuando fui a darle clase a una chica. Creo que no lo dije, no me acuerdo. La semana pasada fui a darle clase de español a una chica, una japonesa. Y mientras esperaba por ella, pues me asaltó una chica delante de la estación. En plan, Oli, ¿qué haces aquí y tal? Y yo pues esperando a una alumna. Y dice, ¿das clase de tal? Y yo, sí. Y dice, pues es que mira, era para hablarte de un intercambio de idiomas y tal, por si te gustaría venir. Y yo, bueno, es que ahora voy a trabajar, entonces no podré. La semana que viene igual sí, ya me paso por allí.
Y me estuvo comentando lo que había, en qué consistía y demás. Y me dice, pues mira, tú vas a hablar en tu idioma, el idioma que te dé la gana, inglés, español, y nosotros te invitamos a comer. Y yo, vale, pues suena bien. Y me enseña el menú, y la verdad es que el menú era cojonudo. O sea, no era 4 mierdas, no. Un menú para cada una de las personas que estaban allí, con carne buena, un buen bistec, con arroz, con pollo saltado con pimientos y demás, una sopa así coreana un poco picante, que esa no la pude comer, que picaba. A ver si os puedo enseñar la foto, esperad. Que creo que sí que os las podré enseñar porque las tengo... Las subí al grupo de WhatsApp. Entonces vamos a enseñar eso de alguna manera, sin que se vea otra cosa que no se debe ver. A ver, un segundito. A ver, y primero esto... No puede ser. ¿Por qué? Captura de ventana no. Captura de pantalla, claro. Que capture todo eso. Vale. Pero antes de que lo veáis, que se ponga... Eso es así, la fotico. Para que no veáis más de la cuenta. Así, muy bien. 1, 2, sí. Esta es la foto que me envió, ¿vale? Como veis... Mirad qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Esto era lo de la sopa, como os digo. Aquí el pollito saltado y bueno, esto los postres. De ahí... Mirad. Este fue el plato fuerte. La carne... jugosísima, buenísima, con esta salsa cojonudísima. Esto de aquí que de primeras yo pensé que era como flor de loto o algo así, no. Esto es... ¿cómo se llama? Ajo. Los dientes de ajo, no sé cómo los cocinaron, pero estaban muy buenos, picaban, eso sí, y no lo pude comer, y de hecho no pude terminar todo esto, porque ya estaba empachado del plato anterior. Y los postres. Mirad ahí las tartas. Y la madre que lo parió. Y yo, buenísimo. Estaba cojonudísimo. Por el día de Acción de Gracias. Thanksgiving Day. Entonces, ¿qué pasa con esto? Diréis, bueno, pues... ¿qué es esta mierda y por qué te dan de comer así por la cara? Pues el caso es que... es como si fueras a misa, ¿vale? En realidad yo no fui a la misa y me dijeron que no hacía falta que fuera a la misa. De hecho, como visteis en el horario, era a partir de las 12, creo que era. De 10:30 a 12, pues bueno, hacían como una liturgia y demás. ¿Liturgia se dice? O la misa, vaya. Y llegamos pues eso, para las 12 básicamente. Que de 12 a 1 es cuando era el papeo. Y hostia, estaba bueno. Y luego pues nos quedamos un poquito más allí hablando y demás. Fue entretenido. El tema es que claro, llegamos a las 12 pensando de que, bueno, ya terminaría la misa como tal. Y que podríamos ya comer, pero no. El caso es que iban con un poquito de retraso al parecer. Y lo que de primeras no me quería tragar, quería tragarme misa en japonés, pues resultó interesante. Resultó interesante por varias cosas. O sea, yo no es que sea cristiano, hace ya tiempo que dejé de creer.
Primero, bueno, pues como todos en España, pues fui cristiano, después pasé a ser agnóstico durante mi adolescencia y después me volví ateo, ¿vale? A día de hoy sigo siendo ateo. El caso es que me pareció entretenido desde el punto de vista cultural, ¿vale? Yo tranquilamente más de 5 años sin pisar una iglesia, con una misa. Creo, sí, más o menos 5 años puede ser. La última vez que tuve un bautizo y ya está. Creo que sí. ¿Qué fue eso? Y fue interesante porque, entre otras cosas, pues pudimos escuchar el Padre Nuestro en japonés. Mencionar cosas de los, ¿cómo se dice? De los evangelios en japonés. Cosas que me resultaban familiares porque, a ver, entendía lo que estaban diciendo. Y luego pues yo recordaba cosas de que, jolín, yo estudiaba en un colegio de curas y se me venían a la cabeza pues esos pasajes bíblicos que estaban, de los que estaban hablando, pues a mí más o menos me sonaban, están ahí en mi cabeza, vaya. No es que yo sea muy devoto, no es que me lo empollara, pero algo queda ahí, quieras que no. Alonso Vázquez dice, hablando de comer me voy a comer pulpo, que la parienta me llama, y donde hay patrón manda marinero. Yo no soy muy fan del pulpo, salvo el takoyaki, pero bueno, que te aproveche. El caso, lo que os decía, que había cosas que bueno, que me sonaban y fue bastante interesante en realidad, porque no sé, no te esperas nunca este tipo de cosas, son algo peculiares. Y digo, pues mira, ya a lo tonto voy a tener un tema del que hablar en el All Week Japan, gracias a venir aquí a esto. Y sí, por ejemplo, a ver, ¿qué os puedo contar? A Dios, pues evidentemente le dicen Kami, pero a Satán, por ejemplo, al diablo, no le dicen, yo qué sé, o a Kujin o algo así, o yo qué sé qué le pueden decir, no, dicen Satán. Y yo, vale. Yo toman del inglés, perfecto. No dicen Goddo, pero sí dicen Satán. Vale, perfecto. Y una cosa que me pareció curiosa es que a la hora de decir el amén, en inglés, bueno, pues dicen Amen. Si mal no recuerdo, dicen Amen. Pero sin embargo, en japonés no. En japonés decían Amen. Y yo, anda, mírala. Utilizan directamente eso. Y me hizo gracia. Y luego, al final de la Eucaristía, ¿sabéis las típicas misas que se ven en las películas y en las series estadounidenses? Donde sale el reverendo ahí a hablar y a comentar algo. Comenta un pasaje bíblico y comenta una anécdota personal o te cuenta cualquier cosa así, en plan, relacionado con el pasaje que están hablando. Pues se dio aquí también. O sea, yo no tengo muy claro que las diferencias del cristianismo entre unos y otros, quiénes son los protestantes, quiénes son los no sé qué, bueno, todas esas cosas, yo no las tengo claras, ¿vale? Pero me hizo gracia porque, joder, yo en España, cuando iba a misa, no me acuerdo exactamente cómo era, pero creo que no había ese tipo de cosas, creo. Yo creo que el párroco de mi pueblo no hacía ese tipo de cosas, creo. No me acuerdo. Tengo vagos recuerdos de haber ido a misa, pues ya te digo, o sea, con 9 años, 10 años, más o menos por la época de la comunión. Después de la comunión, creo que dejé de ir. O seguí yendo un par de meses y dejé de ir. Pensé. Claro, tenía que ir primero por obligación para prepararme y después... En plan, yo ya tengo mis regalos, que fue para lo único que quise hacer la comunión, y lo más a tomar por culo. Adiós mi fe. Se fue todo. Entonces el caso es que bueno, me hizo gracia, me gustó. O sea, no me quedaría una misa completa ni de coña. O sea, yo por lo que fui por la comida y lo disfruté, fue lo que disfruté. Parte del trato era pues hablar y relacionarme con la gente, no tenía ningún problema. A cambio de la comida. Y yo, vale, pues perfecto. Mejor que ir a un restaurante, porque ya os digo, o sea,
la comida que comimos ahí, tranquilamente, en un restaurante cualquiera aquí en Japón random, de 2000 yenes por cabeza no baja. Unos 16 euros más o menos, para que os hagáis una idea. Hay otros restaurantes donde puedes comer más barato, pero ya os digo, es que estaba buenísima, de verdad. Estaba muy buena. Y bueno, pues mira, si puedes comer gratis, si puedes comer gratis, pues bienvenido sea. ¿Por qué no? Modo rataón, pero estaba bueno. Y, oye, yo me sentí bien. De hecho, me sentí tan bien porque, a ver, bueno, como toda buena misa, hubo un momento en el cual hacia el final, pues pasaron ahí el cepillo para que la gente metiera dinero. No me fijé si alguien metía dinero, creo que no. Pero, a ver, ellos se portaron muy bien conmigo y con la persona con la que fui. Y yo me sentí en deuda, ¿vale? Y yo les dije, dentro de 3 semanas, no la semana que viene, no la siguiente, en 3 semanas vamos a volver. Y vamos a prepararos algo como agradecimiento por bueno, pues por habernos tratado tan bien, habernos dado comida y eso. Y bueno, en 3 semanas pues prepararemos algo para llevarles y a ver qué tal. En ese entonces, en 3 semanas, haré vídeo. Si os mola la idea y demás, quiero que me lo dejéis escrito aquí en los comentarios. Y mi idea principalmente era hacer vídeo para que pudierais ver lo que es, donde fuimos y demás. Que como decía un colega mío, decía, eso es una secta. Es una secta. Y yo, bueno, pues una secta, pero yo no me voy ni a suicidar, ni me voy a, yo que sé, a hacer cosas raras. Vamos a comer, vamos a echarnos unas risas, vamos a conocer gente y ya está. Lo mismo que ir a cualquier otro meetup, pero este tiene las 2 horas primeras de misa. Que yo no voy a asistir a la misa, yo voy a asistir a la otra parte. Y ya está. Lo primero porque la misa empezaba a las 10 o así y no me apetece madrugar. Eso lo primero. Lo segundo porque no soy cristiano, entonces no voy a asistir a una misa porque sí. O sea, puedo asistir como parte de un espectáculo, como si voy al cine, como si voy a ver una película o lo que sea. Pero no porque tenga fe y vaya ahí a tope. ¿Sabéis, no? Lo que os digo. Entonces, bueno, si os molaría ver el tema de lo que es una misa en japonés o simplemente la parte de la comida y después, dejádmelo escrito. Dejádmelo escrito en los comentarios aquí, qué es lo que os gustaría ver. Y en 3 semanas, domingo dentro de 3 semanas, yo lo grabo, ¿vale? Ese será el vídeo que tengáis para ese entonces. Para la semana siguiente de eso, claro. Y si no, pues si os la suda, pues en plan, no vayas a grabar ese tipo de mierdas y tráenos, yo que sé, tráenos Shibuya otra vez. Que ayer, a ver, no tenía ganas de grabar, tenía ganas más de relajarme, salir y demás. Porque si me ponía a grabar, luego la batería no me iba a dar, iba a ser un coñazo y hubiera tenido problemas si me hubiera puesto a grabar ayer, la verdad. Pero bueno, si queréis cualquier otra cosa, pues también me lo podéis dejar escrito y ya está. Y así ya sé si os interesa o no os interesa o lo que queréis ver directamente. Pero no me digáis que me vaya otra vez a Kabukicho a hacer un vídeo sobre las putas otra vez, porque para eso ya tenéis el vídeo que ya está ahí. Aunque ahora hay que decir que está todo mucho más plagado de gente. Tanto Shinjuku como Kabukicho. Que me lo comentó la chica con la que quedé ayer, que estaba en Shinjuku previamente y me dijo, joder, está esto plagado de gente. Así que bueno, ya no hay coronavirus en Japón. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver, el tema de lo de la semana de despedidas. Pues semana de despedidas, como dije antes, la otra chica esta que se iba a ir para Corea y un colega que mañana se vuelve para España. No sé si verás esto, Sergi, pero bueno, me lo pasé muy guay contigo hoy. Ahí echándonos unas risas en el meetup. Volví a ver a gente que hacía... Es que hoy fuimos a otro meetup después de todo eso.
fuimos a otro meetup en una zona de Ginza, donde, bueno, pues era intercambio de japonés-español. Y me encontré con mucha gente que no veía desde antes del coronavirus. De hecho, me encontré con la chica que me ayudó a conseguir el trabajo y conseguir la visa aquí en Japón. Y que le debía una cena. Le dije que se lo prometí. Que si conseguía quedarme aquí, que la invitaría a cenar y demás. Y me la encontré. Y le dije, seguimos teniendo eso pendiente, que al final con tanto coronavirus y demás se nos ha ido de las manos. Y me invitó también a ir a otra reunión social así de baile. Me dijo que me avisaría ya para cuándo. Y yo, venga, perfecto, pues a bailar. Vamos a cenar, lo que sea. Todo me vale. De puta madre. Y nada, muy bien, la verdad. Me encantó, como os digo, ver a un montón de gente que no veía, poder despedirme de aquí de mi coleguita. Y nada, la verdad. Después pa' casita, tranquilamente a descansar. Es que realmente estoy reventado, gente. O sea, ayer, después de haber salido, haberme moñado un poco y tener que caminar, uf, tenía las piernas, tenía las ingles a la hora de caminar que parecía un puto robot. Y esta mañana cuando me levanté tenía un puto cansancio terrible. Y ahora pues estoy un poco dormilado entre que el puto calor este del aire acondicionado, vamos a quitarlo. Y demás, no sé si me notáis que estoy como un poco así como muy relajado. Pues más o menos. Jader Hernández, ¿cómo ves el descenso de población japonesa? ¿Demasiada virginidad? Lo que... No, espérate. Una cosa es que no tengan hijos y otra cosa es que no follen. Ojo. Ojo con eso, Eso de que demasiada virginidad... No te creas tú que se quedan atrás comparados con Latinoamérica, por ejemplo, Que aquí en el coco ya empiezan a darle. Antes de pasar a la universidad, lo de la virginidad ya lo van dejando un poquito de lado. Otro tema es que haya natalidad. No es lo mismo. Desciende la población porque no hay natalidad, pero no porque no haya sexo. Sexo hay. El que os diga lo contrario miente. Si queréis, o sea, mira, ese también podría ser un vídeo bastante interesante. Me bajo a Shibuya y empiezo a hacer entrevistas a pie de calle, en plan, ¿cuánto lleva sin follar? Os aseguro que no hay... vamos a poner un 80%, por no pillarnos las manos. Un 80% probablemente en el último mes haya follado. O alguno, bueno, la última semana no, igual es un poco aventurarse demasiado. Vamos a dejarlo en un mes. Que hayan tenido sexo en un mes. Otro tema, como os digo, es el tema de la natalidad. Pero sexo hay. Vaya que sí hay. No sé de qué youtuber leí yo eso hace poco. Lo vi en el timeline de alguien. Él le dio algo en Twitter, me parece. Pero no sé quién. Que me ha recordado ahora mismo la pregunta. Creo que ha habido algún youtuber recientemente que ha hablado de eso. Porque lo he visto. Me suena de haberlo visto en el timeline de Twitter, me parece. Jaden, me gustaría ver esa entrevista. Sí, como preguntándolo del vello púbico. Oye, a lo tonto, es una encuesta, o sea, es un censo que está realizando realmente, igual que lo del vello púbico, y al final ya visteis. Se depilan. O sea, es lo que hay. Una cosa es lo que os cuenten de que no se depilan ni Dios y que tienen todas ahí un arbusto de considerable tamaño. Y luego la realidad. Pero bueno. Jorge dice, Debit on Japan. Pues... no sé de dónde habrá sacado la información. La verdad. O sea, yo no he leído recientemente nada en las noticias que tenga que ver con eso. Ahora, si él ha hecho algún tipo de encuesta o que mi madre, o si simplemente se ha sacado los datos de la manga, pues
Ahí yo no digo nada. Yo por lo menos, de mi círculo de gente que conozco japonesa, ya os digo yo que sexo no les falta. Por lo menos eso. Natalidad sí, o sea, en eso sí estaría de acuerdo totalmente. En el que el descenso de la natalidad está siendo un grave problema para el país. Que mueren muchos viejos, evidentemente, porque es un país envejecido. Y la gente que muere, pues evidentemente es mayor. Y no nacen tantos niños como deberían. Y eso pues a la larga va a generar problemas. Pero esto ya no es de ahora. Es un problema que tiene Japón ya desde hace bastantes años. Desde hace no sé cuántos años ya... Bueno, en España está pasando igual también. No es tampoco una sorpresa. Y tampoco sorprende dada la situación que tenemos actualmente. Y es que no es el momento más propicio para tener un hijo ahora mismo. Desde luego no. Pero bueno. Cada uno, mira. Que cada uno sepa dónde echa el grumo y que cada uno sabe dónde... Cada una sabe dónde se abre de piernas. Ya está. Pero bueno. Jorge, si tú sabes... No sé si has visto el vídeo. ¿Sabes si utiliza alguna referencia o ha puesto alguna fuente o algo de eso? Es que no... Ya te digo, no he leído nada al respecto. Ni he visto el vídeo ni he leído nada de las noticias al respecto de que saliera algún tipo de encuesta o así. Podría echar un vistazo ahora en Yahoo, pero... En Yahoo News, pero tampoco creo que lleguemos a mucho. Rufo, buenas compañero. Como cada domingo, aquí estamos. Pues muchas gracias, Rufo. Uf, estoy un poquito cansado, de verdad, chicos. Tengo la garganta tomada. Tomada no, lo siguiente. Javier Hernández, los japoneses, ¿cómo ven a las personas latinas de piel morena? ¿Es diferente la reacción al típico extranjero de piel blanca? A ver, cada persona es un mundo, pero en general sí te puedo decir que a los de piel morena no se les tienen tan alta estima como a los, por ejemplo, en el caso de los hispanohablantes hablando, se da por sentado de que los de piel blanca pues tienen más dinero y demás, o sea, de mejor clase social, por así decirlo. No me gusta tratar estos temas porque, a ver, no se puede generalizar tampoco, o sea, no puedes decir los japoneses tal. La gente es distinta. Sí es cierto que puede dar en una mayoría de casos ciertas cosas. Por ejemplo, en un ámbito empresarial, si tú eres asiático, por ejemplo, si eres chino o eres coreano, se te va a exigir mucho más nivel de japonés a la hora de hablar con Keigo y demás. En cambio, pues aquí el nene no usa Keigo ni para atrás. Habla con los jefes como si hablo con vosotros aquí o hablo con cualquier amigo en un bar y caigo en gracia. Y no soy el único al que le pasa esto. O sea, ser blanco, ser hombre blanco hetero en Japón es positivo. Tienes privilegios. Pero bueno, no sé, es difícil de explicar. Como os digo, cada persona es un mundo, así que bueno. Jorge dice, no, aún no he visto el vídeo, tengo que verlo, pero como dijiste lo del timeline y que te sonaba 100% era de ese vídeo. Pues puede ser. O sea, es que, ya sabes, o sea, iba pasando el timeline y vi algo así de pasada, no recuerdo ni siquiera de quién me salió, de que le hubiera dado like o retweet o cualquier mierda de estas, es que no recuerdo ni dónde lo vi, la verdad. Creo que fue en Twitter, creo. No pondría la mano en el fuego tampoco. Pero bueno, lo vi de pasada y me recordó. Pero bueno, pues eso. Mira, ahora me dejaste con la curiosidad. Voy a buscar a ver.
News.yahoo.co.jp. ¿Qué coño está sonando? A la mierda está del HDMI. Vete para allá. Cosas del coronavirus. Hokkaido. Cosas de defensa. Jabalís. Cabras que sufren. Puta madre. Un conflicto de Etiopía. La plaga. Hostia, Kiari Pami se ha hecho una cirugía de ojos. Ok. No sé si conocéis a Kiari Pami. Es la que canta la de pom pom. Esa. A simple vista no veo nada de eso. No hay ninguna encuesta aquí en Yahoo, por ejemplo. Es el típico portal de noticias donde hablen de eso. Tendría que hacer una búsqueda más exhaustiva, más heurística. Heurística, me gusta esa palabra, heurística. Esto me recuerda a los análisis del ordenador que decía análisis heurístico. Heurístico no significa en detalle, a ver, espérate. Búsqueda de o investigación de documentos o fuentes históricas. Técnica de indagación y del descubrimiento. En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc. Hostia, pues no, totalmente. Oh, esto me recuerda a otra cosa. Esto era algo que os quería contar la semana pasada y se me olvidó. Se me olvidó. Este es un problema que le puse a la chica a la que le di clase. Y esto os lo voy a soltar ahora a todos. O sea, sé que vosotros vais a poder hacer trampas y vais a poder mirar en Google. Pero, por ejemplo, hoy lo hice en el meetup de español. Que lo pregunté a nativos. Y evidentemente fallaron, como cabía suponer. Cabía. Quedaos con ese cabía porque es importante. Primero os pongo el reto y luego lo explico. Así os da tiempo ahora a ir respondiendo y demás. Quiero que me pongáis todos, los que estéis aquí ahora mismo, quiero que me pongáis una oración en la que utilicéis, ojo, en la que utilicéis la preposición cabe. No el verbo, la preposición. ¿Por qué de esto? Ahora os explico. Mientras tanto, ir dándole vueltas y ir poniendo la frase. A ver. El tema es que la chica pues me pidió repasar las preposiciones y a cada preposición añadirle lo que, la que, el que, ¿vale? Porque se hacía un lío y quería hacerlo de esa manera. Y yo, ¿vale? Y según fuimos haciendo las preposiciones, llegamos a cabe, ¿vale? Ante, bajo, cabe. Con contra de desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre, tras. ¡Pah! Llegamos a cabe y en cabe no fue capaz de hacer una oración porque no sabía el significado y se sintió un poco frustrada y le dije, tranquila, porque cada ejemplo que me ponía era con el verbo caber. Digo, tranquila, esto se lo haces a cualquier nativo, sea de donde sea, y te digo que el 99% de ellos no va a saber hacer una oración con cabe. ¿Por qué? La mayoría te van a poner verbo. No cabe duda, esto no cabe aquí, cualquier cosa así. Vale. Y se quedó en plan, ¿pero por qué? Y yo, pues lo primero porque no se utiliza. Lo segundo porque en mi caso yo lo sé por haber dado clase. O sea, yo no es que haya estudiado filología hispánica,
Y de hecho, mierda, tenía que preguntarle a un colega que está estudiando ahora mismo filología hispánica a ver si sabe. Vamos a intentar llamarle, a ver si podemos hacer la llamada en directo. Esto va a ser muy, muy divertido. Verás tú. Como lo coja me parto la polla. A ver, ¿dónde estás? Vale. Vamos a hacer un reto en directo. ¿Dónde estaba el puto teléfono? Me cago en Dios. Ups. Yo vengo de misa hoy. Mierda, nadie ha escuchado nada. No, este Dani no es. ¿Dónde está el puto...? Oh. Aquí está. Vamos a hacer la llamada en directo. Vais a escucharlo, ¿eh? A ver si responde. Venga, no me falles, Dani. Ahora ves que está echando un polvo, le corto el rollo y le jodo la vida. Mierda, no lo coge. Hijo de la puta. Vaya. Vamos a pegarle un aviso por WhatsApp a ver si espabila. Y a ver si cuela. A ver si responde, ¿eh? En este lapso de tiempo. ¿Qué comentáis? A ver, buenas compañeros, cada domingo, sí, los japoneses como esto lo de antes, no, pero no he visto el vídeo, ¿vale? No sé si te has dado cuenta, pero ya has tomado la manía de decir antes de empezar una frase como los japoneses, cuando escuchan algo que les sorprende por lo general. Sí, y a la hora de preguntar, cuando no me entero de algo, ya no digo, ojo, está llamando, esperad. Hola. A ver, tengo que preguntarte una cosa, ¿estás muy ocupado? Estoy haciendo ejercicios de lingüística. Ah, mira, genial, me viene perfecto. Una X, una H y una F. ¿Qué sonido no pertenece al grupo? ¿El qué? Bueno, no viene eso al caso ahora. Espérate, que el que te tiene que preguntar algo soy yo. Dime que lo que tienes que hacer va. Cállate, escúchame. Estás en directo ahora, por cierto. Así que a ver lo que dices. Estamos... Joder, no. Sí, Te voy a plantear cosas de lingüística ahora. Sí, pues te voy a plantear algo de lingüística. No sé ni siquiera si te están escuchando bien o te voy a tener que llamar desde el ordenador. Espérate, que reviso. Espera, te voy a llamar desde el ordenador, ¿vale? Que se va a escuchar mejor. Espérate. Así lo vais a escuchar mejor, espera. Vamos a cogerlo por aquí. Esto va a ser la hostia. A ver. Supongo que estáis escuchando lo de la llamada. Sí, se escucha por aquí. Vale. Hostia, pero qué retraso, ¿por qué no lo coge? Pero cógelo, cabrón. Dice que no le sale, ¿por qué no le sale? ¿Qué dice? A ver. Hostia, qué raro, dice que no les... Ahora. Ahora, vale. Vale, a ver. Vale. Bueno, a ver, te comento. Esto es algo que antes de que llegaras tú con la alemana hablamos en el meetup, ¿vale?
Viene a cuento de que la semana pasada, cuando estaba dándole clase a una chica de español, no sé si te lo comenté, que fui a dar una clase ahí a Atacada Novava. He escuchado hoy que había alguna ficha. Vale, el caso es que la chica preguntaba por las preposiciones y preguntaba por un ejemplo de cada una de ellas más la frase lo que. Bueno, es una paja de ella. El caso es que cuando llegamos a la preposición cabe, no supo hacer un ejemplo bien. O sea, el ejemplo que ponía era con un verbo constantemente. Y dije, no, eso siempre es eso es un verbo, eso es un verbo, es el verbo caber. Y se sintió muy frustrada. Y le dije, no, no te preocupes, porque incluso el 90% de los nativos no tienen ni puta idea de utilizar la preposición, la preposición cabe como tal. Y Es una preposición que se utiliza prácticamente para nada, es una manera de hablar, ¿no? sí, o sea, a día de hoy, quizás antiguamente, yo no lo sé, tú como estudiante de lingüística, pues lo puedes saber mejor. Como durante y mediante, ¿no? O sea, durante sí que se utiliza, ¿no? Pero mediante no se ha utilizado. Bueno, sí que se utiliza. Espérate, ¿cuál era la que no se utilizaba? Hay una preposición que de hecho se llegó a quitar. O sea, se llegó a quitar. Está en desuso. O sea, existe. O sea, ¿te acuerdas, no? De la cancioncilla que hacíamos. La de ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre. Tras, So. So no lo... ¿Tú lo utilizas? para insultar, so cabrón, lo dijo puta. Es que realmente so no tiene que tener otro significado, ¿no? No lo sé, pero bueno, no nos desviemos que estamos en directo y la gente está esperando hablar, escuchar al lingüista. Estará llorando. Pero cuando tengo que utilizar cabe. El tema es, hoy se los puse a Sergi, se los puse también al otro chico y fallaron constantemente, no tenían ni idea. Estaba también Moe Pollo al lado y ella tampoco tenía ni idea. El pollo tiene una forma de hablar muy latina, ¿no? No sé. Pero bueno, el caso. ¿Tú sabes ponerme un ejemplo con cabe? Sí, cabe decir. No estoy seguro de que eso sea... Ahora, amigo. Cabe decir es el único ejemplo que me sale y es el más natural. Pues creo que cabe decir es Decir, del sería verbo como caber. huelga decir. No es el verbo, es la preposición en este caso. Porque no tienes ningún sentido que esté relacionado con caber. Cabe decir es un huelga decir, además hay que decir, ¿sabes? Vale, Tiene el tema menos. es que cabe como preposición significa junto a o cerca de. Entonces cuando utilizas la preposición es, por ejemplo, el teléfono cabe el que está Rubén es suyo, por ejemplo. Ese es el Cuando uso. has estado en tu vida. Nunca. No, nunca lo he utilizado. Yo he dicho lo que significa y que es algo que la gente no sabe normalmente. Sí. Pero Pero, buscaste ese ejemplo para ¿eh? utilizar cabe. ¿El qué? O sea, buscaste un ejemplo de frases. Sí, de hecho el significado era ese y como ella me pidió cabe más lo que, pues yo puse... no me acuerdo qué fue lo que le dije, algo en femenino. En plan, la cabina cabe la que está María, está rota, está averiada o algo así. Ya te digo, nadie lo utiliza. No se utiliza, pero bueno, simplemente se lo puse de eso. Y lo que estaba hablando ahora era de que la mayoría de la gente no conoce eso. Y yo voy a tocarle los huevos a un amigo que está estudiando la lingüística a ver si nos responde y nos resuelve la duda. Pero creo que cabe decir, lo miraremos ahora, lo miraré ahora después del directo, pero creo que es verbo. No, es adverbio, de hecho. O sea, no Pues, es preposición, pero es adverbio. Lo acabo de buscar ahora. Cabe decir que no se hace justicia cuando esta se demora, por ejemplo. ujú, Es lo que yo te decía, es huelga decir, que ujú, es el sinónimo, ¿no? sí, Y hay otro sinónimo más que da que es cierto que, es decir, en este caso cabe no es preposición, sino que es un adverbio. Y, o sea, yo también lo estaba utilizando mal, obviamente, porque lo estaba utilizando como adverbio y no como preposición. Pero bueno,
partimos de la base de que cabe se utilizaba en un castellano antiguo, ¿no? Y se utilizaba en tu ejemplo del junto a. Pero es algo que se utilizaba, ya te digo, es... Pues, Sí, sí, hoy en día no se utiliza. se Es... utilizaba en el Quijote, ¿no? Igual. Ujú. Pues ala, premio de lingüista para mí. En este caso sí, o sea, eras tú el que estaba acertado con eso, pero, o sea, lo que tenías que haber defendido desde un principio es que es una preposición que está en desuso, al igual que eso. No, no, el hecho de que estuviera en desuso es irrelevante, lo que importa es el significado, que era lo que íbamos. Sí, está claro. O sea, pero, a ver, es irrelevante, ¿no? Si le estás enseñando español es muy relevante, o sea, es como... Ah, no, o sea, no, ahora lo que me refería era a esta conversación entre tú y yo. Yo ya le expliqué de que no se utiliza y que la mayoría no iba a saber el significado, de verdad. La mayoría le iba a poner ejemplos de frases con no cabe duda o no... cosas así. Con el verbo caber, que iban a fallar. es que no cabe duda y ya sí que estamos hablando del verbo, ¿no? Sí, sí, ahí sin duda es el verbo, pero bueno. Ahí. Y la que yo te utilizaba era el adverbio, que yo estaba convencido, que no sé por qué era la preposición, porque era el otro uso que sí que se le da, ¿no? A ese, como adverbio. Pues mira, ya tienes un tema para exponer mañana en tu hora de clase. Mañana tengo que explicar... Nada, estamos en fonología, o sea, olvídate. Bueno, pues nada, para otro día que puedas. El Bueno, sonido de... pues tú vas a ser mi Isaías Lafuente de aquí en adelante. Cada vez que haya una duda gramatical con español te voy a llamar. Cuando me lo saque, te revisaré todos los apuntes también. Muy bien, pues ahora te dejo, voy a terminar el directo. Cuídate, chao. Hostia, qué cosa más random improvisada acabamos de hacer ahora. A ver, ¿qué me habéis escrito por aquí? Y eso, lo que me decía antes Jorge, y que cuando no entiendo algo, en vez de preguntar ya directamente digo ¡ah! Directamente como los japoneses, sí, me pasa. Zack dice, deberías ir más a misa. Los políticos de izquierdas en España han publicitado un odio hacia la religión católica que no está bien. Pues muy mal por ellos. Linkin Charles, este discurso cabe esperar todo el día. No, eso parece ser que es lo que decía él como adverbio. Cabe recordar que mañana es lunes, es el mismo caso, parece ser que no. Zack, bien, misa, sí, putas. Creo que va con retraso Zack, pero con muchísimo. ¿Es fácil hacer amigas japonesas? Pues depende si tienes dotes para hacer amigos en realidad. O sea, hacer amistad en Japón es difícil. No solamente chicas o chicos. En general es difícil. Y chicas a lo mejor te resulta más difícil porque buscan otro tipo de relación o buscas otro tipo de relación y no se suele dar. Yo en mi caso siempre me he llevado bastante mejor con las mujeres que con los hombres y no sé, yo no soy una persona que le cueste hacer conocidos, amigos, etcétera, etcétera. Tengo buena forma de relacionarme, creo. Pero bueno, como os puse en el caso cuando vivía en Osaka, me sentía bastante utilizado, la verdad. O sea, me buscaban para lo que me buscaba la mayoría. Cuando te cansas pues de darle, pues no te queda mucho más. Entonces hacer amigas de verdad que no quieran nada más es un poco más complejo. Pero también es cierto que aquí en Tokio la gente, no sé, quizás también es por la edad, el cambio de haber pasado de tanta locura a algo más serio. No sé, ahora ya no busco eso. Voy más centrado, por así decirlo. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Por aquí Rufo comentaba que le escuchabais bien, perfecto. Jader no tenía ni idea de que se usaba para eso. Sí, es que nadie lo sabe, precisamente. Por eso dar clases de español no es tan fácil de en plan, ¡ey, sé español porque soy nativo! No, o sea, tienes que saber bien. Si quieres enseñar bien, tienes que saber bien y conocer bien tu idioma. No por eso un japonés te va a enseñar bien japonés. Aunque sea su idioma, hay cosas que no te va a saber explicar. Entonces dar con alguien que realmente te pueda explicar las cosas es importante.
Y no por tener un profesor japonés que sea nativo japonés, te va a explicar mejor las cosas. Esto es un ejemplo que yo como profe de japonés he puesto miles de veces. Y hay gente que evidentemente sabe que hay cosas por las que yo he pasado, los mismos problemas que yo he pasado estudiando, pues yo lo puedo transmitir a mis alumnos para que aprueben, para que aprendan de mejor manera a la hora de pasar por esos obstáculos. Evidentemente un nativo va a hablar mucho mejor que yo, va a pronunciar mucho mejor que yo, va a escribir kanjis probablemente fijísimo, muchísimo mejor que yo. Hay muchas cosas en las que un nativo me va a superar, pero otras no. Otras no, a la hora del proceso de aprendizaje, eso no creo que me supere nunca. Y a lo mejor simplemente cualquier nativo que no tenga formación en docencia alguna, no va a saber explicar correctamente los puntos gramaticales. Eso es un poco distinto. Pero bueno, ¿qué más? Vamos a acabar con Jordi por aquí que dice: disculpe, ¿cabe la posibilidad de utilizar el televisor? Creo que es lo mismo. Seguiría siendo adverbio. Él dice que es adverbio. Yo creo que ese cabe la posibilidad. Ese cabe, para mí es verbo. Porque es el verbo caber. Entra la posibilidad. Yo creo que es eso. Igual que lo de cabe esperar. Entra la espera. Creo. Algo así. Yo creo que es así. Creo. Pero yo no soy lingüista. No soy lingüista. Por eso mismo le llamé a él. Esto ya tendríamos que acudir, si no, a don Arturo Pérez Reverte y que nos resuelva la duda. Podéis coger, mandarle tweets, me ponéis la arroba, le podéis poner el momento de todo esto, de esta discusión lingüística y a ver qué pasa. A ver qué dice don Arturo. O cogéis y llamáis a Isaías Lafuente, como los de... como los de la vida moderna, le llamáis y ala, y a ver qué pasa. Y a ver que nos resuelva la duda, pues los eruditos en el español. Jordi, ¿se podría decir que eres muy extrovertido quizás? No, no se podría decir. Lo puedes decir directamente. Dilo, es lo que soy. No tengo vergüenza alguna en general. Me gusta relacionarme con gente, conocer gente nueva y bueno, eso me facilita un montón de cosas. Me abre muchos caminos. Y chicos, llevamos ya 1 hora y 7 minutos con la llamada aquí con Dani. Se ha alargado un poco las cosas. Pero bueno, me lo he pasado muy bien. Ha remontado bastante. y hemos aprendido todos español. Es un canal cristiano donde os enseño español. Os enseño cosas de Japón y os enseño cosas del español. Para que digan que luego YouTube no es educativo. Esto, mirad, los que estáis en época ahora del cole y demás, los que podéis estar en contacto con algún profesor, podéis exponerle esto mismo también, ¿vale? Y a ver si lo sabe responder bien. Esto es una buena trampa que le podéis poner a vuestros profesores de lengua. Si tenéis a alguien que esté en edad de estudiar y demás, podéis enseñarle esto, podéis hablarle de esto y decirle que le pregunte al profesor de lengua. Si el profesor de lengua responde mal, muy mal por ese profesor de lengua. Es un malísimo profesor de lengua. Me gustaría ahora mismo poder contactar con mi antiguo profesor de lengua, con Pedro Luis. Seguro que ese hombre lo sabe. Qué lástima no tener ni su teléfono ni forma de contactar ahora mismo con él. Me gustaría llamarle igual que a Dani. Solamente por eso. Hubiera sido... ¡Buah! Eso sí que hubiera sido la hostia. Decirle, hola, ¿qué tal? Hace como 20 y pico años... No, 20 y pico no. 15 años, más o menos 15 años que no hablamos. Pero, no sé, te llamo solamente para preguntarte esta duda de lengua. Sería graciosísimo, la verdad. Me partiría toda la polla. Ojalá pueda hacerlo. Voy a intentar contactar con él para la próxima semana. A ver si me acepta. Lo primero, si consigo contactar con él. Si consigo contactar con él, a ver si me acepta una llamada más o menos a estas horas para preguntarle esta mierda. A ver si me hace caso. Hostia, anda que no sería guapísimo. Ese fue el mejor profesor de lengua que tuve hasta ahora. O sea, en toda mi etapa educativa,
puedo decir con total rotundidad que gracias a este hombre, a Pedro Luis... ¿Cómo se llamaba? Pedro Luis Llera, algo más. Gracias a él aprendí un montón sobre análisis morfológico y sintáctico, y gracias a eso me sirvió para mejorar mi inglés, me sirvió para aprender japonés, porque es muy importante el análisis sintáctico, al menos desde mi punto de vista, a la hora de hacer oraciones estructuradas en japonés. Y sin duda, gracias a ese profesor, estoy donde estoy ahora mismo, yo creo, en el idioma. Pero sí, sería muy gracioso coger y llamarle en plan, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Te acuerdas de mí? Soy Rubén, sí, pues ahora estoy en Japón, estoy haciéndote un vídeo aquí en directo en YouTube y quiero preguntarte una cosa de lengua. Sería la hostia, de verdad. Así que venga, voy a intentarlo y a ver si la próxima semana podemos hacerlo, ¿vale? ¿Qué más a ver por aquí? Oh, hola, papá, ¿qué tal? Está mi padre aquí saludando. Rufo, hola, ¿te has encontrado mucho hispanohablante en Japón? Sí, hay bastante. Japoneses que hablan español, no muchos. Hispanohablantes, bastantes. No tantos como angloparlantes, pero sí. Alonso, he vuelto, muy bien. Mucho gusto de que vuelvas. Enseguida vamos a acabar ya. A pesar de que el número de espectadores está aumentando, lo lamento. Pero ya va siendo hora de ir acabando. Linkin Charts, ¿cuál es mejor, hablar por Line o WeChat? Es que WeChat solamente lo utilizaba con una amiga china cuando estaba en España. Y al final acabé pasando de utilizar WeChat porque no lo quería para nada. Al final acabamos hablando por WhatsApp. Pero para voz, sin duda Line va de putísima madre. ¿Qué más? Jordi anotado queda, dice. Linkin Charts con los japoneses. Jordi, sería muy top para un próximo directo. Pues me alegro que eso. Bueno, recordad que a lo largo de este vídeo os he puesto un par de cositas. Quiero que tanto los que revisionéis el vídeo como los que estéis aquí, que por favor lo volváis a ver y comentéis. Dejadme comentado lo que os dije antes, cuando se publique el vídeo y demás, ¿vale? Y nada más. Gracias por estar una semana más aquí. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo. Hemos resuelto una duda sobre el español. Hemos aprendido mucho. Y nada, lo dicho. La próxima semana pues no tendréis vídeo, pero los de Patreon sí. Los de Patreon tendrán vídeos. Y dentro de 2 semanas a ver si os puedo traer algo el miércoles. Y eso, recordad comentadme si queréis conocer un poquito más de lo del tema este de la iglesia aquí en Japón y demás, ¿vale? Así que venga, nos vemos la semana que viene, el domingo, y entre semana, pues por Twitch. Así que venga, chao chicos. Vamos a ver, vamos a poner aquí el ending todo guapo. Y así ya, nos vemos. Chao. Hostia, no, espérate que se va a escuchar el audio de así.